Padre, Señor, te agradecemos por la vida, por las fuerzas, por poder estar aquí. Gracias, Señor, por poder reunirnos con libertad, por poder cantarte estas alabanzas, por poder celebrar tu amor, tu misericordia. Señor, queremos pedirte que tú hables a nuestro corazón. Necesitamos de tus palabras, de tu enseñanza. Háblanos, bendícenos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El privilegio de ver. Este título me hace acordar un programa antiguo, el privilegio de amar. No lo he visto. Mateo 6:22. Mateo 6:22. Mateo 6:22. Un chico de este lado, a ver, venga, Mateo 6:22. ¿O una chica? ¿Alguien? ¿Están despiertos? Así que me miráis, ¿eh? Pero el 22 y el 23. Quiero de la Biblia, porque en la hoja está solamente el 22. 6, 22 y 23. Perfecto, gracias. Jesús siempre va a utilizar elementos sencillos para transmitir verdades espirituales, siempre. Él no se complicaba tanto la vida. Él buscaba que tú en primer lugar tengas un encuentro con Jesucristo, que tú conozcas a Jesucristo y puedas aprender a relacionarte con Él en medio de tu propia vida, en tu propia existencia. Jesús en este momento va a tomar el ejemplo del ojo y va a hablarnos de la importancia de la vista. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo, que va a decir toda tu vida, va a poder ser guiada correctamente. Pero si tu ojo, tu capacidad de ver, en este caso, voy a ponerlo muy sencillo, las cosas espirituales, está afectada. Si no ves, si no tienes capacidad espiritual, corres un gran peligro de fracasar en la vida. Básicamente. La percepción espiritual es de lo que quiero hablar hoy en día. Hubo un día en nuestra vida donde todo cambió. Había momentos en nuestra vida donde las cosas de Dios eran cosas absurdas. Eran cosas que no entendíamos. Eran cosas a veces tontas. O cosas que rechazábamos o menospreciábamos. Pero hubo un momento donde todas esas cosas comenzaron a tener sentido. Comenzaron a encajar. Comenzaron a tener pertinencia a lo que yo estaba pasando. Comenzamos a tener interés espiritual. Lo que estaba pasando, según la Escritura, es que Dios comenzaba a iluminar tu entendimiento, comenzaba a iluminar tu ser interior para que puedas comprender las cosas de Dios. Quiero hablar sobre la percepción espiritual y quiero decir dos cosas. Hoy día tenemos poco tiempo. En primer lugar, la primera verdad que quiero que te lleves a casa esta mañana es: vemos, entendemos y valoramos el Evangelio solo por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Vemos, entendemos y valoramos el Evangelio solo por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Mis hermanos, el entender el Evangelio no es una capacidad normal de la humanidad. El comprender y valorar el Evangelio no es algo que cualquier persona pueda tenerlo. Podemos salir ahora al parque y comenzar a preguntar a las personas qué opinan del Evangelio, qué opinan de la Escritura. Podemos preguntarle. Y vas a encontrar respuestas que creo que ya sabéis cuáles son. Esto es una tontería y tantas cosas más. Pero hubo un momento en nuestra vida donde esto comenzó a tener valor, donde Jesucristo comenzó a tener valor y comenzamos a percibir las cosas de Dios. Esto se llama la regeneración, esto se llama la iluminación que Dios da, el despertar a nuestro espíritu, más que todo resucitar a nuestro espíritu para que comencemos a entender las cosas de Dios. Miren este pasaje 2 Corintios 4:6 que tenéis en vuestras notas. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad,
hizo que esta luz brille, ¿dónde? En nuestro corazón. ¿Para qué? Podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Es Dios quien ilumina tu entendimiento, que te da la capacidad de ver para que puedas conocer a Jesucristo. Esto no es algo tuyo. Fue un momento donde Dios comenzó a trabajar en tu interior para que ahora tú veas. ¿A cuántas personas Jesucristo sanó de la vista durante el tiempo que estuvo aquí? Mucha gente. Y la gente salía cantando y saltando porque ahora podían ver. Mis hermanos, un día esto pasó con nosotros. Pudimos ver las cosas espirituales, pudimos ver nuestra necesidad de Dios. Tú pudiste ver tu necesidad de Dios, pudiste entender la obra que hizo Cristo en la cruz y pudiste entender el Evangelio y lo pudiste valorar. Pablo va a seguir hablando sobre esto y en 1 Corintios 2:14 va a decir: la persona mundana, los que rechazan a Dios, esta es la versión de la palabra, es incapaz de captar lo que procede del Espíritu de Dios. ¿Lo considera qué cosa? Un absurdo, y no alcanza a comprenderlo. ¿Por qué? Porque solo a la luz del Espíritu pueden ser valoradas estas cosas. Si tú estás valorando las cosas de Dios, no es porque tú seas bueno. No es porque tú tengas algún mérito y digas: ostras, qué buen cristiano eres. La razón por la cual tú ahora tienes la capacidad de valorar las cosas de Dios es porque el Espíritu Santo está obrando en tu vida. Te ha dado esa capacidad para que ahora valores las cosas de Dios. Las entiendas, las comprendas y estas cosas te cautiven aún. Y esto es lo primero que yo quiero que esta mañana que tú te lleves a casa. Somos gran privilegiados, tenemos un privilegio enorme de que ahora podemos abrir la Escritura y Dios puede ayudarnos a comprender. Y comprendemos las cosas espirituales. Eso es un gran privilegio. Amén. Eso es un gran privilegio. Tienes ese privilegio gracias al Espíritu Santo. Porque ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no tenemos la capacidad de ver? ¿Por qué la gente no tiene la capacidad de ver como debería tenerlo? ¿Alguien puede leer Romanos 1:21, por favor? La Reina Valera, si lo tienes es mejor. En voz alta. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Perfecto. Pablo va a decir en este pasaje que el envanecimiento del ser humano, la presunción, el orgullo, la soberbia del ser humano, ha extraviado su corazón y como consecuencia lo ha oscurecido. Una de las razones por las cuales nuestro compañero de estudio en el instituto de la universidad, nuestro compañero de trabajo, nuestros familiares rechazan las cosas de Dios, de alguna manera es porque en su corazón todavía el Señor no ha iluminado su corazón y porque de alguna manera hay soberbia en su corazón, que es una actitud natural y normal de las personas que no conocen a Dios. Hay ceguera en sus vidas. 2 Corintios 4:4. ¿Alguien lo tiene ahí rápidamente? ¿Puedes leerlo? De los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay una ceguera sobre cada persona que ha rechazado el Evangelio de Dios. Hay una ceguera y no puede comprender que en esa situación está. Por eso somos muy privilegiados. En un momento, Juan 9:40, Jesús está con los fariseos y los fariseos, al escucharle decir cosas como estas, le van a preguntar a Jesús: ¿es que acaso también nosotros estamos ciegos? Los fariseos preguntándole a Jesús: ¿es que acaso también nosotros estamos ciegos? ¿Alguien sabe quién era un fariseo? Un hombre religioso, pero no solamente un hombre religioso. La mayoría de aquí somos religiosos, ¿no? Así nos dicen. Era un maestro. Creo yo que era una persona que a la mayoría de nosotros nos daban dos vueltas en cuanto a conocimiento de la Escritura. Era una persona con mucho entendimiento. Pero Jesús le va a decir a estas personas: aunque conozcáis mucho, estáis ciegos espiritualmente,
¿Por qué? Básicamente, en el caso de los fariseos, porque había soberbia en el corazón. Quisiera hacerte esta pregunta antes de pasar al segundo punto. ¿Cómo está tu percepción espiritual? ¿Eres consciente de que Dios ha abierto tus ojos que ahora puedes ver cosas que antes no veías? Y si quizá no tienes claro muchas cosas, ¿es posible que el orgullo esté impidiendo que tengas luz espiritual para poder ver las cosas de Dios? Para poder entenderlas y valorarlas. Es una pregunta que quisiera que lleves a casa. Lo segundo que quisiera que te lleves a casa la segunda verdad es esto: el entendimiento espiritual nunca es estático, madura o se embota. La comprensión espiritual, el entendimiento espiritual, el que ahora tú veas las cosas de Dios, esto nunca es estático, nunca es sólido, siempre está, siempre o creces o disminuyes o se embota ese conocimiento. Este proverbio es muy precioso, Proverbios 4:18, alguien lo lee en voz alta, está en sus notas. El camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Vale, Tito ya tiene 3 puntos, ¿eh? A la cuarta gana un branch arriba. Muy bien, Tito, gracias. El camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. El entendimiento cristiano es algo que va en progreso. Es algo que tiene que progresar. Ahora que amanece. Bueno, los que se levantáis 9 de la mañana, no sé que eso es muy complejo, pero ¿a qué hora amanece hoy? 7, ¿no? Está 6:30, creo que está ahí, ¿no? Si tú a qué horas estás, comienzas, está oscuro y poco a poco va aclarándose. Al inicio, si tú te levantas muy temprano, tienes que encender la luz, luego ya tienes que apagarla, ¿no? Poco a poco, así es la vida cristiana, pero tiene que avanzar. ¿Te imaginas que toda la mañana esté como todo el día esté como en el amanecer? ¿Que no haya claridad? Eso no va nada bien. La capacidad espiritual, pasamos al otro lado, recibida, debe ejercitarse para que nuestro conocimiento madure. Tu capacidad de percepción espiritual debe ejercitarse para que tu conocimiento pueda madurar. Miren Hebreos 4:14. En cambio, el alimento sólido es para ¿quiénes? Los adultos. Para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado ¿qué cosa? Han ejecutado su capacidad de percepción, han ejercitado su capacidad de percepción espiritual. Esto es algo que tenemos que ejercitar. Tenemos que cada vez avanzar en nuestra percepción espiritual. No sé si recordáis a Pedro, en un momento, Jesús con Pedro, Jesús en un momento está con los discípulos y Jesús lanzaba preguntas. Y en uno de esos momentos le dice, hey, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Recuerdan qué responde Pedro? ¿Qué responden los discípulos? Un profeta, Elías, Jeremías. Y Jesús, que es astuto en esto, va y lanza la pregunta personal. ¿Y tú, Betty? ¿Y tú, Joelma? ¿Y tú, Iris? ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién soy yo para ti? ¿Quién se lanza a responder allí? Pedro. ¿Y qué dice Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Recuerdan la respuesta de Jesús? Bienaventurado tú, Pedro, porque esto no te lo reveló. No te lo reveló un mortal, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Pedro en ese momento Dios le había dado percepción espiritual, había recibido una revelación de Dios, estaba entendiendo más profundamente quién era ese Jesús a quien él estaba siguiendo. Había crecido en su conocimiento de Jesús. Y sabes que la vida cristiana tiene que ser así. Tenemos que estar progresando en nuestro conocimiento de Jesús. Tenemos que estar progresando en nuestra experiencia con Cristo, conociéndole cada vez más. Esto es la normalidad de la vida cristiana. Sin embargo, podemos ver el otro lado de la moneda.
el pueblo de Israel. Alguien que pueda abrir Hechos 28, 27, por favor. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Esta es una descripción de un pueblo que aunque tiene oídos ya no oye, que aunque tiene ojos ya no ve, ya no descubre nuevas verdades de Dios, ya no conoce más a Dios. Y esto es lo que tengo en mi corazón que os llevéis a casa para esta semana. La voluntad de Dios para mi vida y para tu vida es que conozcamos cada vez más profundamente al Señor Jesús. ¿Qué experiencia tú estás atravesando hoy, en la actualidad? Cada uno tiene una vida distinta y cada uno está pasando una experiencia distinta en la vida. En la vida que tú estás atravesando hoy, Dios quiere revelarse a ti, de acuerdo a tu circunstancia. Es posible que Dios quiera revelarse como el Dios proveedor a tu vida en este tiempo, porque tú necesitas conocer a ese Dios proveedor. Ahora, estoy hablando no de un conocimiento aquí, porque todos sabemos que Dios provee. ¿Cuántos creen que Dios provee? ¿Amén? Amén. No estoy hablando de ese conocimiento que está aquí. Todos decimos amén. Estoy hablando de una experiencia. Que en tu propia experiencia Dios te revele a través de su palabra y a través de tu experiencia que Él es proveedor. Y tú te podrás levantar y decir, ¿sabes qué? A mí nadie me lo cuenta, porque yo lo he vivido. Mi Jehová es proveedor. Él proveyó. O tu Señor defensor, aquel que te defiende, o aquel que te santifica. Dios quiere que tú conozcas la Alianza Cristiana tiene 4 afirmaciones, ¿no? En las cuales se ha basado durante muchos años. Cristo salva, ¿qué más? Sana, santifica y viene otra vez. Son verdades que se han predicado durante muchos años, pero son verdades que tú tienes que vivir. ¿Es cierto que Cristo santifica? ¿Y qué de esos pecados que no puedes dejar? ¿Qué de esos hábitos que no puedes dejar? Si es verdad que Cristo santifica, tienes que verlo en tu experiencia. Bueno, allí es donde tienes que conocer a Dios a través de tu experiencia. Dios tiene que darte percepción espiritual para que veas a Dios poderoso. No sé si recuerdas esta historia de, estoy diciéndole de memoria ahora, ese Eliseo que está con su siervo Gesi, ¿es así? Con su siervo Gesi, y están rodeados por un ejército enemigo. ¿Y recuerdan cómo estaba el siervo? Estaba temblando de miedo. Y el profeta no estaba temblando de miedo. Y el profeta pide a Dios y le dice, abre los ojos de este hombre para que vean, para que vea qué hay alrededor. Y Dios le abre los ojos al siervo de Eliseo y él puede ver que detrás del ejército enemigo que estaba rodeando el pueblo, estaba el ejército de Dios protegiendo. Percepción espiritual. Esto es lo que necesitamos desarrollar. Pablo en Efesios capítulo 1, versos 20, por allí, pide por la iglesia de Éfeso, Señor, dales un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, que te conozcan más. Eso es lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere. Aquí tengo que hacerte la pregunta, ¿cómo está tu conocimiento de Dios? ¿Cómo está tu experiencia con Dios? ¿Cómo está tu percepción espiritual? Cuando abres la Escritura, ¿entiendes? Bueno, si tienes 2 semanas de creyente, 1 mes, 3 meses, bueno. Pero ¿qué si tienes 10 años de creyente? Y no entiendes la palabra de Dios, esto sí es un problema. Esto sí es un problema. ¿Cómo está tu percepción espiritual? Quiero terminar este tema con 3 consejos para crecer en tu percepción espiritual. 3 consejos que quiero que llevéis a casa para que puedas crecer en tu percepción espiritual. En primer lugar, bueno, aquí hay un verso que creo que la mayoría lo ha conocido, ¿no? ¿Recuerdan este pasaje? Saca primero la viga de tu ojo
de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la astilla que esté en el mío, ¿no? ¿Cuántos han aplicado este verso? ¿No? ¿O cuántas veces hemos querido aplicarlo a aquel que nos critica, ¿no? Oye, me estás criticando, pero mira la viga que tienes en el ojo tuyo, no te das cuenta. Cuando lo decimos en el Señor internamente, ¿no? La primera cosa que impide escuchar al Señor, la primera cosa que impide entender la cosa de Dios, el que Dios te revele su palabra, son nuestros propios pecados. Son nuestros propios pecados, nuestros propios orgullos, nuestras propias soberbias, nuestra propia negligencia quizás, nuestra propia pereza, que nos impide levantarnos y buscar al Señor, separar un tiempo para buscarlo. La percepción espiritual, el escuchar a Dios, requiere que tú pongas empeño en cuanto a esto. Marcos 1:35, creo que es el pasaje que dice, siendo muy de mañana, no sé si te lo recuerdan este pasaje, es muy conocido, siendo muy de mañana, cuando aún era oscuro, ¿qué hacía Jesús? Se iba a un lugar desierto y ahí ¿qué hacía? Oraba. Cuesta en medio del trabajo, en medio de todas las horas que haces, cuesta. Pero te aseguro que trae recompensas y de alguna manera separa el tiempo. Limpia toda obstrucción espiritual. Primer consejo para que desarrolles tu percepción espiritual. Limpia toda obstrucción espiritual. En segundo lugar, conserva un corazón sencillo. Conserva un corazón sencillo. Entonces Jesús dijo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, te doy las gracias porque has ocultado todo esto de los sabios e entendidos y se lo has revelado ¿a quiénes? A los sencillos. A los sencillos. No sé si, bueno, todos saben esa historia. Una adolescente de 15 años está de novia, no voy a preguntar cuántos están de novios, no quiero descubrir a nadie. Está de novia, su novio se llama José, ella está en su casa, en un lugar, y un ángel viene y le dice, mira, vas a salir embarazada. Pero el hijo que vas a tener en tu vientre es de Dios. Y se lo propone. Eso es algo terrible. Porque eso es un escándalo. ¿Te imaginas que una adolescente aquí no sale embarazada? Eso es algo muy... Y para esa época es peor. Le proponen eso a María. ¿Recuerdan cuál fue la respuesta de María al final de todo, de esa conversación? ¿Qué dijo María? Antes de hágase. Por ahí lo dijo. He aquí la sierva del Señor. Hágase conforme a tu voluntad. He aquí la sierva del Señor. Hágase conforme a tu voluntad. ¿Qué vemos de María ahí? Fe, ¿qué más? Un corazón sencillo. Un corazón humilde, un corazón abierto a que Dios haga su obra. Ella iba a recibir la más grande revelación que el ser humano ha recibido. Dios mismo encarnándose en su vientre, viviendo por 9 meses, ella iba a traer al Mesías a este mundo para la salvación de los pecados de todos los que estamos aquí y de toda la humanidad. Ella lo iba a traer. Y Dios escogió una persona increíble como María. Y fue increíble por esa actitud. He aquí la sierva del Señor. ¿Por qué muchas veces no tenemos revelaciones de Dios en el sentido de que Dios nos hable con su palabra? ¿Cuántas veces leemos la palabra y no entendemos y como que se hace como un ladrillo y no sale nada de aquí? Es muy posible, cabe la posibilidad que tenga que ver con que nuestro corazón no es tan sencillo como el corazón de María o el corazón de tanta gente que ha recibido palabra del Señor. Mis hermanos, necesitamos acercarnos a Dios con un corazón sencillo. Señor, aquí estoy. A veces Dios no nos habla porque sabe que nuestros oídos están tapados y porque sabe que le vamos a dar no sé cuántas vueltas a lo que Dios nos está diciendo. Y en tercer lugar, para terminar, pide entendimiento espiritual. Pide entendimiento espiritual. Salmo 119, 18, ¿qué dice? Abre mis ojos. El salmista está diciendo al Señor, abre mis ojos para ver la maravilla de tu ley. ¿Es que acaso era ciego? ¿Físico? Él miraba la Torá, él miraba la palabra de Dios.
Él está pidiendo revelación. Señor, abre mis ojos espirituales para entender tu palabra. Abre mis ojos espirituales. Y eso quiero decirte a ti que quizá tienes el alma seca o estás pasando un problema difícil o necesitas que Dios te hable porque no sabes qué hacer en tu situación. Tienes que clamar a Dios, Señor, abre mis ojos espirituales. Quiero entenderte, quiero comprenderte porque la verdad no entiendo. No entiendo, necesito que me hables. ¿Recuerdan quién dijo, Señor, muéstrame tu gloria? Moisés. Señor, quiero conocerte más, quiero conocer tu gloria. Necesitamos tener ese hambre. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Todo aquel que pide, recibe. Que el Señor nos pueda ayudar, mis hermanos. Te animo que esta semana puedas pedir al Señor percepción espiritual, puedas recibir una palabra de Dios y si es posible, debería ser, puedas compartir con un hermano, un amigo o amiga, esto recibido del Señor. Dios me ha bendecido con